Manuela. Manuela, la segunda en venir al mundo, de los 4 hermanos, concretamente tras Juan Antonio, decidió que ya iba siendo hora de darse un baño. Sus 21 años bien merecían ser vistos por cualquier ojo. Se dirigió al cuarto de baño y abrió el grifo de la bañera. En agua se precipitó en ella con delicado murmullo. Seguidamente, la taponó para que se llenase cuanto antes. El espejo la miraba y le preguntaba: ¿por qué eres tan morena y tienes ese pelo tan largo, esos ojos tan bonitos? ¿Por qué tu piel tiene cara de virgen? ¿Por qué tienes esa nariz chata, mejillas tan coloradas y cejas tan pobladas? ¿Por qué siendo guapa eres menos guapa que tu hermana? Pues porque así es como soy yo. Porque así es como en ti me veo y ante ti soy. ¿Por qué te quitas el abrigo? ¿Por qué haces lo mismo con la camisa? ¿Qué escondes detrás de ese sostén? ¿Qué son esos bultos que antes se escondían en él? Porque me quiero desnudar y porque esos son mis pechos recobrando la libertad. ¿Y se puede saber por qué los tenías aprisionados en tan bonito sostén? Pues para sostenerlos, ¿para qué si no? Esos pechos tan pequeños me parecen a mí poco necesitados de sostenimiento. Sean lo pequeños que sean, lo cierto es que también necesitan aparentar que gozan de la firmeza que les gusta a los hombres. Sí, los pechos decaídos suelen gustar poco en estos días. Si te digo la verdad, me parece que solo desnuda eres tú misma. Lo demás solo son máscaras para huir del frío o creer que sois menos animales de lo que sois. Somos el producto de una sociedad de obsesos sexuales que se avergonzaban de ello, y que utilizaron al cristianismo como excusa para inculcarnos que debemos alejarnos de las tentaciones de la carne para salvar nuestra alma, y qué mejor huida que la de tener que ocultarnos de los demás mediante ropajes de sobra en el verano. En cuanto a los musulmanes, diré que han convertido a la mujer en un ser sin sol y odioso. De no ser así, no me explico por qué consideran su cuerpo como incitador de deseos pecaminosos en el hombre y que, por lo tanto, debe ir vestido de pies a cabeza. Me parece que vuestro problema es que siempre habéis buscado en el otro la culpa de todos vuestros males. Pobres mentes son esas que consideran al hombre, o a la mujer, responsables de cuanto malo les sucede en la vida. Pobres mentes son esas que consideran más incitante a una mujer, o a un hombre, cuando está desnuda y no vestida. Si viesen más allá de su ceguera ideológica, se darían cuenta de que sus soluciones son falsas y que crean, por lo mismo, más problemas de los que resuelven. Si digo eso es porque está comprobado que las sociedades donde el desnudo es normal, son sociedades en las que no existen obsesión por el sexo ajeno, y la sexualidad se suele vivir sin la mitad de los prejuicios y temores habituales en la sociedad a la que perteneces. Tienes toda la razón del mundo, no hay nada más que ver cuánto excita el ver a la mujer en minifalda o ropa insinuante. Mucho más que completamente desnudas. En cuanto a lo otro que has dicho, también tienes razón, los profetas que adora Occidente y el mundo musulmán, y sobre todo las instituciones que crearon sus seguidores, lo que en realidad han conseguido ha sido que la obsesión por el sexo sea lo predominante en nuestras mentes. Mientras no aprendamos a vivirlo como algo normal, jamás podremos considerarnos liberados de las ideas de hombres sumamente ignorantes, si se les compara con la mitad hoy en día. Claro que también debo reconocer que muchos hombres de los actuales, comparados con Mahoma y Jesús, no les llegan ni a la suela de los zapatos. ¿Por qué te quitas la falda? ¿Por qué tus piernas no tienen vello? ¿Por qué son tan finas y están tan bien hechas? ¿Por qué tienes ese lunar tan precioso en la nalga? ¿Por qué te quitas las medias y las bragas? ¿Por qué tienes tantos pelos entre las piernas? ¿Por qué estás desnuda por entero? Son muchas preguntas que se responden a sí mismas con el hecho de reflejarse en ti. Si deseas que te responda a cada una de ellas, te diré que me quito la falda para no tenerla, de que mis piernas no tienen vello para hacer de ellas un campo de atracción sexual, de que están bien hechas y son tan finas para ser acariciadas, y por supuesto, para que no se dude de que en verdad lo que adorna mi coñito crea en la imaginación del macho la ilusión de que éste debe gozar de una belleza oculta casi infinita. Mi nalga no tiene conciencia de tener un lunar precioso, mi lunar es un centro de una belleza negra que no se posee más que a sí misma. Me deshago de las medias para que respiren libres mis poros, para que mis piernas te parezcan otras o parezca que de negrita pase a blanca. Me quito las bragas para que puedas ver su brillo blanco, la suciedad con las que las impregna mi cuerpo, y, en especial, para sentirme desnuda y libre, para sentirme la carne que soy, las células que me forman pluralmente, para que veas cuánto soy sin problemas ni hipocresías morales y demás cosas. El hecho de que tenga tanto pelo entre las piernas es una demostración de que me habitan más bosques que los de la cabeza o los sobacos, es una demostración de que necesitan ocultar, o mejor dicho, proteger de los vientos la pepita que envuelven, y estoy desnuda por entero porque mi cuerpo me está pidiendo que lo meta en el agua sin ropa ni nada por el estilo. Necesito una limpieza y esta es la mejor hora para ello.
Me sumerjo en el líquido de la vida, y al envolverme en él me siento más feliz que nunca, por no decir que más viva y más yo misma. El calor del agua me resulta más que agradable, nada hay como un buen baño de agua caliente. No entiendo por qué te gusta tanto estar metida en el baño. El agua me purifica y me relaja. Me siento amada por ella en cada uno de mis poros. En realidad, me hace creer que me envuelven los hombres que me gustaría querer o por los que me gustaría ser querida. Cuanto acabo de ver, me confirma que los hombres son unos pobres solitarios. ¿Por qué dices eso? Porque solo os desnudáis cuando estáis a solas. Eso no es así. El hombre y la mujer, cuando hacen el amor, suelen estar desnudos, y que yo sepa, jamás ha podido existir soledad cuando hay dos. Pobre muchacha, pobre deseo insaciable de varón, no llego a comprender, ni comprenderé nunca, cómo no te das cuenta de que la soledad más profunda es la que se siente cuando se está en compañía de otros, no cuando uno es todos. Pobre espejo de mirada inmóvil, no sé cómo eres capaz de sacar las palabras de su contexto sin sonrojarte. Cuando hablamos de soledad como estado, jamás podemos creer que estamos hablando de ella como sentimiento. Nunca ha sido igual estar solo, y nunca lo será, que sentirse solo. Por lo mismo, te debo decir que desnudo se puede estar en cualquier sitio. Eso sí que es una mentira tan grande como un templo. Vuestros desnudos solo se producen cuando no os ven extraños, y si hay excepciones, tan solo vienen a confirmar la regla. Veo que al menos reconoces que no tenías razón respecto a la soledad y el desnudo. En lo que he dicho quizá no tendría razón, pero en lo que quería decir, sí, y de sobra. Manuela tomó la esponja y vertió en ella un poco de gel. Seguidamente, la obligó a pasear por hombros y espalda. La espuma apareció y brilló en su fina piel, incluso se podría decir que parecía mucho más hermosa. Le encantaba ver la espuma envolviéndola por entero, y lo mismo se podría decir de las caricias que le proporcionaba la esponja a cada suave pasada. Eran unas caricias que a veces provocaban en ella auténtica y sincera sed de macho, de que el macho soñado le hiciera el amor en el agua. La esponja paseaba tranquilamente entre sus pequeños pechos, bajaba por las espaldas hasta el trasero, allí tomaba hacia un lado y otro de la cintura, y finalmente acababa dirigiéndose hacia el bajo vientre y la entrepierna. Manuela se salía un poco del agua, dejando su lindo culito al borde de la bañera. A continuación, con la esponja ya totalmente enjabonada, pasaba la limpieza de su coñito, y del pelo que lo envolvía y le hacía negrear. Este pronto se vio envuelto en espuma, y en un placer casi indescriptible de esponja y caricias. Esto le hizo pensar que tal vez no sería mala idea masturbarse, y desnudar con la imaginación a cuanto macho le apeteciera. Así fue como poco después se la pudo ver, al menos eso se imaginaba ella, envuelta por supuestos grandes falos de cuantos hombres le venían a la memoria. Sus manos tocaban con reiterada suavidad su amado clítoris y sus ojos parecían bailar de felicidad. Sentía que el placer se adueñaba de ella a pasos agigantados. ¿Por qué te masturbas? ¿Por qué ignoras las condenas morales que pueden precipitar sobre ti todos los dioses? Si somos la viva imagen y semejanza de los dioses, mi masturbación es su propia masturbación, y, por lo mismo, sus condenas morales ni siquiera existen. Los dioses nunca han podido condenar el sexo. Los únicos en hacerlo han sido los hombres, ya fuese porque eran incapaces de gozarlo o por ignorancia ante las enfermedades que su mal uso provocaban y siguen provocando. Me masturbo porque me amo y lo paso bien haciéndolo. Pocas mujeres somos capaces de hacerlo, comparadas con los hombres, pero conforme nos vayamos liberando de los prejuicios que suelen envolver a la vida femenina, que sepa el mundo que la masturbación también será uno más de nuestros derechos al placer. Yo suelo decir que sin derecho al placer no debe existir derecho al dolor. En gran parte, el único responsable de que piense como pienso eres tú y solamente tú. En lo que acabas de decir, por ejemplo, siempre he estado de acuerdo. Yo afirmo que la religión ha querido ser la única alternativa al dolor, de ahí que casi siempre, de un modo u otro, haya condenado el placer. Sí, le pasa como a las ideologías altruistas, no sé cómo se las apañan, pero lo cierto es que siempre, de un modo u otro, terminan pensando que las únicas con derecho a la bondad son ellas y solamente ellas. Tú sigue gozando. Que tus pensamientos jamás te alejen de lo que estás haciendo. La tiene muy larga el que te estás imaginando ahora. Me imagino que me está haciendo el amor mientras estoy tendida en la playa, mientras me baño en una bañera el doble de esta. A mí lo único que me preocupa es saber cómo la tiene de larga. Tan larga como mis sueños pueden llegar a ser. Ese tamaño es demasiado flexible. Dime algo más concreto. 20 centímetros más o menos. Claro que los nalgones que le imagino, y los muslámenes, son mucho más excitantes. No puedo más. No es posible en mí más placer.
Es maravilloso acariciarse, maravilloso ser acariciada por el hombre de mis sueños, él se llama Ricardo. Maravilloso ser una caricia, una teta, otra caricia. Me gustaría fundirme en él miles de veces, convertirme en miles de hogueras, ser tomada entre sus manos y alzada al cielo como su única reina. Triste condena ver cómo te masturbas y no poder tocarte. No sé si te habrás percatado de algo raro, pero lo cierto es que para el placer no se necesita compañía, lo único que se necesita es toda la imaginación del mundo y un sistema nervioso intacto. El placer es más placer cuando se comparte con otro. Lo que no se vive con los demás, podemos afirmar que ni siquiera existe. En eso sí tienes razón, pero también es cierto que muchos se tienen que conformar con darse a sí mismos el placer que mínimamente pueden. ¿Qué haría un hombre, cualquier hombre, si te viese masturbándote? Reaccionaría como todos. Lo primero que intentaría sería hacerme el amor e intentar demostrarme que, donde se ponga un hombre, no hay mano que valga la pena. En realidad, los hombres suelen creer que son los únicos capaces de hacernos gozar sexualmente. Se engañan a sí mismos, pero tampoco se puede hacer nada en contra. Sé que hay muchas mujeres que, sin embargo, piensan igual que los hombres sobre el tema. Esas mujeres suelen huir de su cuerpo. Consideremos que las habitan ideas contrarias al sexo como fuente de placer. Son mujeres que consideran el placer como fuente de todos los males, y al dolor como único modo de ganarse el cielo. ¿Cómo es posible que haya gente habitada por semejantes tonterías? Lo mismo me pregunto yo. Cuando buscas en ti el placer, tienes la cara que siempre me gustaría ver en ti. ¿Por qué? Porque me viene a indicar lo muy satisfecha que te sientes. Eso es solo una apariencia que no debes de tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque, en realidad, yo no estoy satisfecha de mí ni la mitad de lo que tú supones. Estoy seguro de que ahora mismo no recuerdas ninguno de tus complejos. Sigo pensando que me falta un poco de pecho, por no decir un montón, y que solo la soledad hace que olvide el miedo al ridículo. A solas no es posible que éste se adueñe de mis pensamientos. Yo afirmo que, en este momento, tú te sientes satisfecha contigo misma, lo que me diga tu boca no tiene importancia, y más aún si lo comparamos con lo que grita tu cara mientras conoces o vuelves al placer que te dan tus propias manos, tu propia imaginación. Me viene, va, el placer es como una ola que huye y regresa al poco tiempo. El amor es como un fuego agitado por el viento. Tus gemidos parecen indicar que te lo estás pasando bomba. Ya falta poco para que me corra, para que sienta que me han hecho el amor apasionadamente. La masturbación es un acto de placer, pero también es un acto mediante el cual uno se apropia, sin permiso, de seres que se niegan a complacerte sexualmente o al menos no acceden a ello fácilmente. Sí, pero es un modo de apropiarse de los cuerpos ajenos sin que se vean alterados y, mucho menos, se sientan molestos. Lo que se ignora deja lugar a la imaginación, lo conocido, tan solo a la memoria. ¿Serías capaz de masturbarte sin pensar en otro? Yo creo que no. Siempre es necesario imaginar a alguien haciéndote el amor o al menos intentándolo. ¿Por qué dices eso de haciéndote el amor? ¿Es que tú no lo haces? Será porque no he sido capaz todavía de librarme del machismo imperante en la sociedad que me ha tocado en suerte vivir. Sí, debe de ser así, porque en verdad, durante la masturbación, normalmente me imagino que la que hace el amor soy yo y no que me lo hacen. ¿Qué pasaría si alguien, al que no le gustas, supiese que te masturbas pensando en él? La respuesta a esa pregunta es tan lógica que no merece respuesta. Yo no entiendo de tu lógica, ¿con qué respóndeme? Pues que no le gustaría. Yo creo que al que no le gustaría, por lo que conozco a los hombres, sería la mujer del que fuese o a cuantas aspiren a serlo. Bajo mi visión femenina de la vida, puedo decir que, tratándose de la mujer, normalmente suele ser algo muy mal visto. A la mayoría no nos gusta imaginar que alguien que no nos gusta pueda dedicarse a desnudarnos en su imaginación, y hacernos el amor sin nuestro permiso. Ahora que lo pienso, me parece que la masturbación también se parece mucho a una violación. No todo lo que se parece en esta vida viene a ser lo mismo, con que en eso no te doy la razón. Ni te la doy ahora ni te la daré nunca. Violar es violentar la voluntad ajena, con que pensar sexualmente en alguien, sin su permiso, es violentar la voluntad de quien se trate. Nunca se puede comparar una cosa y otra. Dirás que, en este caso, no te interesa comparar. Diré bien, porque me perdería uno de los mejores momentos que nos da la vida, y porque violar es un acto vil que debe ser perseguido a rajatabla. Ese es el motivo, precisamente, por el que la masturbación suele tener, entre cierta gente, tan mala prensa. Yo no violo a nadie.
Ni siquiera necesito su cuerpo. Lo único que necesito es imaginar que está a mi disposición, y que puedo hacer con él lo que me da la gana. No vayamos a pensar ahora que muchas tribus tienen razón en sus miedos a ser fotografiados. Yo no le robo la imagen a nadie concreto, tan solo recurro a mi necesidad mental y física de macho. Veo que piensas al respecto lo que te interesa pensar. Es más o menos lo que a ti te pasa, eres incapaz de gozar de tu imaginación. Eso es lo que tú no sabes. Además, reconoce que lo único que se hace al masturbarte es sustituir al macho que deseas tener entre las piernas por las caricias de tus propias manos. Los sustitutos suelen ser tan auténticos como los reales. Jamás será lo mismo un cuadro auténtico que uno falsificado. Pues la verdad es que yo no le veo la diferencia por ninguna parte. Una buena falsificación es tan obra de arte como su original, la única diferencia digna de tener en consideración sería que dicha falsificación no reuniese la suficiente calidad. Una obra es arte porque está unida a quien la creó estrechamente, cosa que jamás sucederá con los que la copien, por muy buenos copistas que sean. La verdad es que esos son conceptos que a los ojos del que contempla, por ejemplo un cuadro, no tiene ninguna importancia. Quizá en lo de los cuadros tengas razón, pero no si lo volvemos a trasladar al mundo de los hombres como seres sexuales. Ya sé que tú eres de esos espejos que no llegan, valga la redundancia, ni tan siquiera a imaginar que la imaginación es lo único que necesita ser satisfecho en la vida, sin ir más lejos, suele mover incluso montañas, como diría Mahoma. ¿No serás tú también un fundamentalista islámico? En un mundo habitado por tantos fundamentalismos, tampoco sería nada raro, y más sabiendo, como sé, que los únicos fundamentalismos que no molestan son los nuestros. Eso que acabas de decir es una auténtica pedrada para la autocomplacencia noroccidental. Eso de noroccidental me suena raro. Viene a decir que existen otros occidentes que no son tan blancos como algunos desearían. La verdad es que soy tan tonta que ni siquiera sé lo que quieres decir. ¿El Senegal es occidental? Sí, pero no pertenece a lo que se denomina cultura occidental ni mucho menos. Mejor será que digas que hablar de cultura occidental es no hablar de nada, mejor sería hablar de cultura industrial burguesa que de ninguna otra cosa, especialmente si no deseamos insultar a otros occidentales con nuestra ignorancia. La verdad es que lo que dices son cosas que no interesan a mi mente adormecida por el placer y el lujo del mundo que me envuelve. Ojalá alguien, o algo, conmocionase tu mente adormecida por la droga de la abundancia. Mis complejos demuestran que no estoy tan adormecida como piensas. Tus complejos me parecen tan solo una demostración de que solo piensas en ti y en ti. No me reproches nada sobre eso, porque, al fin y al cabo, soy hija de un mundo dominado por el egoísmo más absoluto. La excusa de los demás siempre ha sido una buena excusa. Somos seres sociales y, por consiguiente, hijos de la sociedad. Tú dirás lo que quieras, pero si te pudiese mostrar en mí las penas que habitan a los hombres del hambre y la miseria, estoy seguro que te limitarías a seguir masturbándote, y no moverías un dedo porque ambas disminuyeran aunque fuese un poco. Tu pasar de los problemas que rodean a la sociedad, la tuya, lo único que nos viene a indicar es que estás más muerta que viva. Está bien que satisfagas tus propias necesidades, pero si te detienes en tu propia autocomplacencia, la verdad es que no vales un duro, y que no mereces ni 5 segundos de felicidad. Hay cosas que no me interesan de la vida de los demás. Jamás me inmiscuiré donde no me interesa. La mejor postura que se puede tener en este mundo es la de pasar de todo, porque, de lo contrario, jamás se puede llegar a ser feliz. Tú no sabes lo que es la felicidad. Nadie lo sabe, con que no me digas cómo se puede ser feliz o no. Y tú tampoco me condenes a no tenerla ni 5 segundos. Yo no te condeno, te condenas a ti misma porque estás ahogada en la búsqueda del placer. ¿No pretenderás que prefiera el dolor? Me gusta verte masturbarte, pero sin embargo, me molesta, y mucho, que digas que pasas de los problemas de la sociedad en que vives. Yo paso porque, en primer lugar, también paso de crearle problemas a la sociedad. Todos somos un poco la solución y el problema. Eso es solo teoría. Que tiene mucho que ver con la realidad, por cierto. Manuela acabó de acariciarse. Se sentía más que satisfecha tras momentos tan profundos de placer. A veces pensaba que no habría hombre sobre la tierra que pudiera hacerle gozar tanto, al menos eso le había pasado las 3 o 4 veces que había hecho el amor con ellos. El agua seguía rodeándola por entero. Al notarla más fría de lo conveniente, decidió abrir de nuevo el grifo del agua caliente para que su temperatura volviese a ser tan agradable como 15 minutos antes.
Manuela sumergió en ella varias veces la cabeza, creando gran cantidad de burbujas al respirar con fuerza. Tal cosa le gustaba sobremanera. En cuanto se cansó de burbujear, volvió a sacar la cabeza. Pronto, entre el calor y el relax, volvieron los recuerdos de los hombres que le habían hecho el amor. Casi todos ellos pertenecían a un pasado reciente, pero verdaderamente muerto. Recordaba la gran atracción física que sintió por ellos, y que no pudo ni quiso resistirse a sus encantos masculinos. También rememoró ciertos hechos de la niñez, hechos que habían quedado en ella grabados para siempre, debido ante todo a lo bien que se lo había pasado. Su infancia era una infancia como todas las infancias felices, y habitualmente se refugiaba en ella para huir de las penas del presente, especialmente las que solían surgir tras los amores rotos o las contrariedades estudiantiles o bien familiares, y, especialmente, cuando luchaba consigo misma por superar la timidez. No mucha, pero alguna habíala. Siempre recurriendo a los bálsamos del pasado feliz. Dijo el espejo rompiendo el silencio que mantenían desde hacía ya casi el infinito de 5 minutos, usando para ello su tono de voz habitual. Ni que desearas que me ahorcase. ¿Yo? Siendo mi segunda mujer favorita. La primera sabes muy bien que es tu hermana. Que sepas que me encanta su voz. Eso me lo has repetido lo menos 20.000 veces ya. Bueno, lo que te quiero decir es que yo no deseo que te ahorques, lo único que deseo es que te enfrentes al presente con el propio presente y no recurriendo a tiempos muertos. Si fuese malo recurrir a tiempos muertos, te haría caso, pero como no lo es, tus consejos me entran por el culo y me salen por la boca, con que ya sabes a qué atenerte conmigo, replicó Manuela, más que irritada con él. No es malo, sí poco aconsejable. Eso tendrás que demostrármelo, porque, de lo contrario, pensaré que lo único que haces es hablar por hablar. No puede ser bueno resolver problemas del presente con soluciones del pasado. Cuando el pasado es uno mismo, tal cosa no tiene nada de malo. Eso es solo lo que tú crees. Además, en este caso, no intentaba resolver ningún problema, lo único que intentaba era recordar los grandes momentos de mi infancia, o al menos algunos de ellos, porque, de recordarlo todo, tendría que tirarme varios días, y la cosa tampoco es para tanto. Cuando se recuerdan los tiempos felices es porque la realidad del presente no es todo lo agradable que desearíamos. En este preciso instante soy muy feliz. ¿Cómo puedes decir semejante tontería, cuando resulta que tu felicidad de ahora es realmente una felicidad de pasado? Me ves con los ojos cerrados, y con el agua envolviéndome más que agradablemente. Me imaginas recordando momentos felices y realmente es así, pero pese a todo, puedes estar seguro de que mi presente más presente, es decir, estos segundos que pasan antes de transformarse en el minuto muerto de hace unos segundos, es tan feliz como lo era cuando mis recuerdos de hoy eran presente también y no pasado. Veo que te niegas a aceptar que tengo razón en todo cuanto te he dicho hace un momento, y que no es el mejor momento para hablar contigo. Y yo veo también que, si no te la doy, te vas a mosquear conmigo. Mejor dicho, ya lo estás, y eso no me gusta nada, puedes estar seguro de ello. Yo no estoy mosqueado contigo, pero tampoco vas a venir tú ahora a negar que es cierto lo que siempre he considerado una verdad imperecedera. Nunca han existido verdades absolutas, y mucho menos, imperecederas, con que no me vengas ahora con el cuento de que lo que me has dicho es totalmente cierto. Lo cierto, normalmente, o mejor dicho, la verdad, es que hay verdades que solo se descubren cuando se ven las dos caras, es decir, cuando se explican por medio de varias hipótesis y nunca por una sola. Manuela sacó la cabeza del agua y se reincorporó en la bañera. Varias gotas resbalaron en su piel, brillando bajo la luz artificial y embelleciendo cada poro antes de sumarse al agua acumulada en la bañera. Los pechos, totalmente mojados, le parecían a Manuela tan pequeños como siempre y faltos de atractivo. Eran su verdadero complejo y nada ni nadie podía evitarlo, ni siquiera quienes le decían que eran muy bonitos, y que tenían el tamaño que todos deberían tener. La verdad es que mojada pareces mucho más bonita que cuando no. Ni mojada ni seca seré lo bonita que debería ser. Tú eres lo bonita que eres y no lo que deberías. Yo debería ser lo mismo de bonita que es mi hermana. Eso no deberías desearlo nunca, tú eres tú y nadie más que tú. Nadie merece ser envidiado por nadie o todos merecemos ser envidiados por todos. Eso es lo que tú dices, pero deberías de saber que si existe la envidia es porque existen causas que la provocan. Nunca existen causas para envidiar a nadie. Envidia es querer estar en el lugar de la mujer que haya conseguido al hombre de tus sueños. Si es así, entonces te doy la razón. ¿Por qué resbalan las gotas de tus pechos? Newton mencionó algo respecto a la gravedad.
Tú no estás grave de nada que merezca ser mencionado, lo único que te sucede es que gratas sensaciones dominan tu cuerpo. ¿Quién eres tú para no sentir que el agua sigue envolviéndote delicadamente, para recordar que acabas de masturbarte hace tan solo unos momentos? Sí, ¿quién eres tú, para tal cosa? Tus preguntas solamente encontrarán como respuesta que soy un ser vivo que necesita satisfacer sus necesidades del mejor modo posible y que procurará satisfacerlas como mejor pueda. Tus respuestas solamente me llevan a pensar que confundes lo que necesitas con lo que crees necesitar. Dígame, usted, ¿qué significa lo que acaba de decir? Si para que comprendas lo que te quiero decir, te lo tengo que explicar, entonces me parece que mejor será no hablar contigo y guardar silencio. Si tú consideras que te explicas tan bien como para decirme eso, es porque no tienes en consideración cuánto en mí puede haber de ignorancia. Y quien no es capaz de tolerar la ignorancia ajena es porque es un idiota redomado que no tiene ni 2 dedos de luces, y que no merece la pena ser tenido en cuenta. Si no merezco ser tenido en cuenta es porque tu ignorancia es mucho más grave que la mía, aunque sea más pequeña. Quien no comprende a los ignorantes, gran ignorante es. Se puede considerar todo lo sabio que sea, pero jamás podrá llegar a considerarse mínimamente inteligente. Ser inteligente es entender o comprender por qué los demás son como son, y nunca puede ser inteligente el que se cree mejor que los otros y es incapaz de entenderlos. En todo eso tienes razón. Hace algo de fresco y ha llegado la hora de que te seques. Necesitas coger esa toalla y restregarla por tu cuerpo hasta que en él no quede ni la más mínima gota. Hecho eso, la ropa debe introducirse en tu cuerpo, pasando por brazos y piernas. Parecerás una máscara y ni siquiera te reconocerás a ti misma. Tus pechos serán una delicia a lamer cuando se muestren al mundo de una soleada playa, de una suave cama, de una excitante noche de amor. Mis pechos, pese a que creas lo contrario, son de lo más despreciable del mundo. Sé de cantidad de machos que sueñan con mi culo, y que al final suelen terminar pasando de mí por la pequeñez de mis mamas. Me siento acomplejada e insegura y no sé cómo luchar contra ello.